Bueno, muy buenos días a todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien. Mi nombre es Esteban Quintero Palacios y junto a mi compañero Brayonet Salgado vamos a exponerles acerca de la exclusión y tiranía como causas del conflicto armado en Colombia. Como sabemos que tenemos un tiempo muy limitado, pues trataremos de ir al punto en cada ítem. Entonces, primeramente, hablando acerca de una breve introducción, tendríamos que el conflicto armado en Colombia quizás es uno de los episodios más prolongados de toda América Latina en la historia contemporánea, con una duración de más de 50 años, más de medio siglo, pues sinceramente este ha dejado profundas huellas en la sociedad colombiana y ha afectado la vida de millones de personas, generando un impacto significativo en su vida, ¿ok? Esta introducción nos habla pues de qué es el conflicto armado y en últimas eh, nos explica, o aquí es donde nosotros hacemos inferencia en las causas que nosotros consideramos como las más importantes para que se diera el conflicto armado. En este caso tendríamos la primera causa como exclusión como causa. En esta podemos ver cómo la exclusión socioeconómica y política ha sido una causa fundamental del conflicto en Colombia. Durante décadas, pues cientos de grupos étnicos, sociales, económicos, pues han enfrentado una discriminación y cierta falta de accesos a recursos y en últimas oportunidades que el Estado nunca les ha proporcionado y prácticamente, como se dice, los ha abandonado. Sin duda alguna, en el tiempo que empezó a surgir los grupos revolucionarios, la exclusión fue una de las grandes causas para que éste se diera. Como ejemplo, pues tenemos los grupos indígenas y afrocolombianos que históricamente han sufrido mucha marginación, con limitación, pues acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Sin embargo, pues no solo estos grupos, sino en ese tiempo grupos sociales, grupos grandes, pues se notaba la exclusión del Estado y así surgieron estos grupos revolucionarios o una de esas causas que los motivó. La otra causa es la tiranía. La tiranía y la violencia estatal, pues sin duda alguna, ha influido mucho en el conflicto armado en Colombia, pues durante regímenes autoritarios y militares en Colombia se registraron esos abusos de poder del Estado tirano y la violación de los derechos humanos o una represión brutal por parte del Estado. Un ejemplo claro de esto fue el Bogotazo, como lo podemos ver en la imagen de 1948, en donde se asesina entonces se asesina a Jorge Eliezer Gaitán, uno de los representantes y grandes entes de Colombia en aquel entonces, y pues esto resultó en una violencia completa del Estado, una respuesta violenta del Estado, dejando miles de muertos y heridos en aquel tiempo. Entonces, en últimas, tenemos como conclusión de estas dos causas que sin duda alguna fueron los grandes motivos, quizás obviamente hay muchas más causas, pero nosotros creemos que sin duda alguna estas dos causas fueron los principales motivos por los que se generaron los grupos armados en Colombia y por lo que se empezó a decir, bueno, aquí está pasando algo, entonces tenemos que alzar nuestra voz y, si es necesario, tomar las armas como diálogo. Entonces, pues esto hasta aquí por el momento. Ya seguimos con Brian. Con ese último punto, pero no menos importante, vamos a hablar sobre cómo ha influido este conflicto armado en la vida de los colombianos. Vamos a hablar sobre estas causas fundamentales del conflicto armado en Colombia, que ha dejado una huella difícil de borrar en muchos colombianos. Las consecuencias de todo este conflicto deja unas consecuencias devastadoras que han afectado a muchas partes de la sociedad, tanto a personas desde el área urbana, tanto a personas desde áreas rurales más remotas. Vamos a tocar también un punto importante que es el desplazamiento forzado, que es uno de los efectos más dolorosos de este conflicto, que ha sido el desplazamiento de millones de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares, a abandonar sus comunidades, a perder todos sus bienes materiales y dejar atrás toda esta vida para buscar una seguridad, un refugio y volver a empezar de cero. También la pérdida de vidas humanas, que es que el conflicto armado ha tenido un costo inimaginable de pérdidas de vidas humanas de colombianos por culpa de todo este conflicto armado, de los enfrentamientos armados y ataques indiscriminados de todos estos grupos al margen de la ley, que principalmente son los culpables de todas estas pérdidas de las vidas humanas. Y bueno, así finalizamos. Muchas gracias por su atención prestada.